Hermanos y hermanas, hoy yo quisiera hablar sobre el tema y hacerle la pregunta, ¿por qué importa Pentecostés? ¿Por qué importa Pentecostés? Why does Pentecost matter? Basado en Hechos capítulo 2, verso 1 hasta 21. Quisiera primeramente contestar otra pregunta y es, ¿qué es Pentecostés? Como primer punto. Y si usted mira en la pantalla, hay una pintura fabulosa que a mí me impacta mucho porque me recuerda cuando yo fui en el año 2014 a la Tierra Prometida, gracias a esta iglesia que me pagaron todos los gastos para yo ir a Jerusalén, a Galilea, disfrutar. Y me recuerdo la experiencia inicial cuando yo entré a ese salón enorme que se llama el Aposento Alto, y había una reunión de hermanos y hermanas de diferentes países reunidos en el Aposento Alto conmemorando lo que Cristo había hecho en la última cena y también celebrando la presencia real del Espíritu Santo. Ahora, hay muchas cosas que eran inolvidables de ese viaje y tengo muchos recuerdos, pero hubo una experiencia que me impactó también, pero fue de una forma negativa. Cuando estábamos en Galilea, norte de Israel, estábamos y visitábamos la iglesia de la bienaventuranza, the Beatitudes, en la iglesia donde se supone que Jesús dio su discurso del Sermón del Monte, donde Él habló a una multitud y dio su tremendo discurso acerca de cómo nosotros debemos de comportarnos en el reino de Dios. Y fui a esa iglesia, era bella, linda, había muchos creyentes de diferentes países también. Y me recuerdo que queríamos saborear esa experiencia y ese lugar porque primero era algo que histórico, algo que tradicionalmente los cristianos celebramos, el gran sermón, mensaje de Jesucristo, pero a la misma vez era costoso. El viaje fue costoso y queríamos aprovechar cada segundo. Yo siempre era el último que llegaba. Cuando ellos decían, tiene hasta la media hora o una hora para ver una cosa, había personas que ya 15 minutos estaban en la guagua, el autobús para montarse, y yo siempre era el último. Me esperaban, me buscaban. Carmelo, ¿dónde está? Tenemos que irnos a lo próximo, el otro lugar. Porque yo quería saborear cada lugar, tomando fotos, mirando y escuchando lo que otros de ese país tenía que decirnos acerca de ese lugar histórico. Pero en esa situación, en ese día, la señora que estaba encargada de la iglesia de la bienaventuranza parece que tenía hambre y tenía una mala actitud. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre y una mala actitud? Que no se puede hablar, no importa qué día es, no importa si está en la iglesia, porque esta señora tenía una actitud en la iglesia misma. Y empezó al principio recordándole a la gente que tenía solamente como 15 minutos para despedirse porque ellos tenían que cerrar la iglesia. Y mientras que la gente no le hacía caso, nadie se movía, la gente seguía mirando, ella entonces se agitó un poquito más, se atribuló y empezó a hablar de voz alta y individualmente iba a las personas y básicamente no en forma gentil ni diplomática, nos dijo que teníamos que irnos ya de la iglesia. Y mientras, como yo era siempre el último, yo estaba con un jovencito también que me seguía, un joven que también estaba buscando de Dios, interesado, y yo no sabía exactamente lo que ella estaba diciendo a los demás hasta que llegó cerca de mi área y también nos dijo que teníamos que ya irnos de la iglesia porque ella tenía que cerrar y por fin todo el mundo empezó a moverse hacia afuera y ella entonces fue la última y cerró la iglesia sin una sonrisa, sin nada, sino lo cerró. Fue la primera vez en mi vida, y mira que yo he estado en tantas iglesias, pero la primera vez en mi vida que me botaron literalmente de la iglesia y fue en la Tierra Santa, en la iglesia de la bienaventuranza, donde dijo Jesús, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra.
eso fue una experiencia para muchas personas que estaban en nuestro grupo y de otros lugares, otros países, estaban enojados, estaban furiosos. En vez de ser una experiencia linda, espiritual, y yo me dio como una risa. Porque yo busco el chiste en todo. Y yo dije, esto va a ser una tremenda ilustración para un sermón. De cómo nosotros no debemos de conducirnos en el reino de Dios. Especialmente si hay gente que pagaron mucho dinero para ir a otro país, para ver el lugar histórico. Pero ese lugar, eso fue en Galilea, fuimos a Galilea primero, entonces después de algunos días descendimos hacia abajo, hacia Jerusalén. Pero cuando uno desciende a Jerusalén y llega a esa ciudad, como yo le dije, uno está literalmente subiendo. El autobús estaba subiendo una montaña y mientras que nosotros estábamos subiendo, pusieron la música. No recuerdo las palabras exactas, pero sé el ritmo. Es Jerusalén, Jerusalén, dan, 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 y no me recuerdo lo demás, pero pusieron esa música. Y entonces yo me emocioné, porque yo estaba en un lugar histórico. Tres religiones principales en el mundo miran ese lugar como un lugar sagrado. El judaísmo, el cristianismo y Islam. Y yo pensé, wow, qué cosa, hay tanta historia aquí, tanto en la humanidad, historia de la civilización, como historia bíblica. Y yo tenía el privilegio de subir esa montaña literalmente. Y por fin llegamos al aposento alto. El aposento alto, the upper room, es significativo porque fue el lugar donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Y esa era la casa de María. Había mucha María, como hoy en día hay mucha María. María, no Magdalena, sino una María que era la mamá de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Su mamá era rica y esa era su casa. Y ella ayudaba financieramente el ministerio de Jesús. Ella y también tenía su hermano que se llamaba Bernabé. Y ellos eran discípulos de Jesucristo y ella ofreció su casa para el aposento alto. Y fue en su casa un domingo, no fue sábado, fue un domingo, donde ellos estaban también reunidos después que Jesús resucitó. 10 días después, más o menos, en el día de Pentecostés, estaban reunidos en el aposento alto 120 discípulos. Estaba la mamá de Jesús, estaba María Magdalena, estaban los 12 apóstoles, el uno nuevo que entró, y estaban otros discípulos, y ahí estaban reunidos porque Jesús le dijo a ellos que se quedaran allí, que no hicieran absolutamente nada, sino hasta que le visitara el Espíritu Santo. Y él dijo, el Espíritu Santo es igual que yo. Llámalo Consolador, llámalo Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, es el mismo. La presencia de Cristo en la persona del Espíritu Santo iba a acompañar ese grupo de hermanos el resto de su vida. Por lo tanto, Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? A través del mundo entero, en el cristianismo, muchas iglesias, especialmente las históricas, mainline churches, la historia, nosotros celebramos esta fiesta. También iglesias carismáticas lo celebran también. Y es el cumpleaños, the birthday de la iglesia, literalmente. Nosotros celebramos porque ocurrió domingo. La resurrección de Jesús ocurrió domingo. Jesús se apareció a sus discípulos por 40 días domingos. Y también el domingo cayó domingo de Pentecostés. Y también la iglesia estaba reunida, un grupo de individuos. Y ahí descendió la presencia del Espíritu de Dios a todos esos discípulos. Ahora, la venida del Espíritu Santo es significativo. Es significativo porque la iglesia no comienza hasta que el Espíritu llega. Jesús fue enviado por el Padre. Si lo miramos de forma trinitaria, vemos el Padre envió a Jesús. Jesús voluntariamente vino a la tierra y Jesús prometió, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce iglesia.
La palabra iglesia en griego significa eclesía y significa no un individuo, no significa una persona, significa un montón de gente, significa congregación, asamblea, una congregación, un montón de gente que se reúne con un propósito especial. Se llama called out, llamado afuera, llamado de su casa, salen de su casa para escuchar una noticia. La palabra eclesía era una palabra secular, era una palabra que los griegos usaban comúnmente, no tenía ninguna connotación religiosa. La asamblea o la congregación era quizás cuando venía un emperador o venía una persona política, un senador de Roma y quería dar un discurso. Ellos llamaban una eclesía, una asamblea, y entonces daban buenas noticias, que se llama evangelio. La palabra evangelio era también secularizado, era una palabra no religiosa, pero los cristianos primitivos tomaron palabras que eran comunes en ese entonces y la cristianizaron y la bautizaron, la espiritualizaron. Ahora nosotros somos no cualquier asamblea, no somos cualquier congregación, somos la iglesia, la eclesía de Jesucristo que está empoderada por el Espíritu Santo y glorificamos a Dios el Padre. Ahora se proclama buena noticia, evangelio, pero no es el evangelio del emperador, es el evangelio de Jesucristo. La buena noticia que Él vino a esta tierra, murió por nosotros y resucitó de los muertos y no nos dejó huérfanos, sino que el Espíritu Santo también está con nosotros y empezó todo el movimiento de lo que se llama iglesia. El Espíritu Santo es que refresca la iglesia. El Espíritu Santo es que aviva la iglesia. El Espíritu es que da vida a la iglesia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos funcionar. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? Como yo le expliqué a los niños, significa 50. Esta palabra Pentecostés no lo inventó los cristianos ni las cristianas. Esta es una palabra que se usaba en la comunidad judía que hablaban, iba a decir inglés, que hablaban griego. Pentecostés es la palabra que se usa en la Biblia Septuagint, la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento que se tradujo al griego. Era la Biblia de Jesucristo, la Biblia de los discípulos, traducida del hebreo al griego. Y Pentecostés significa 50. ¿50 qué? 50 días después de la Pascua, Passover. Usted tiene que saber que en el judaísmo hay 2 fiestas, bueno, hay 7, pero la más importante es Passover, es la Pascua. Es cuando Dios mandó a Israel que saliesen de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Hasta el día de hoy, los judíos celebran Passover, la Pascua, recordando lo que Dios hizo más de 3,000, 4,000 años atrás. Ahora nosotros celebramos también Passover, Pascua, pero Pentecostés significa después que se finaliza la Pascua, 50 días después viene otra fiesta. ¿Cuántos de ustedes les gusta fiesta? Muchos de ustedes están siempre de fiesta en fiesta. Yo siempre estoy festejando también. Cada vez que yo como, yo estoy en una fiesta. Yo alabo a Dios, glorifico a Dios. Yo no necesito música para eso, no necesito sustancia química, yo lo que necesito es un buen plato y yo estoy en fiesta. El judío también le gustaba la fiesta. Son 50 años, 50 días o 7 semanas después de la Pascua, se celebraba otra fiesta que era ¿qué? Pentecostés. Y Pentecostés era una fiesta, se llamaba Shavuot. En hebreo, sí, que significa semanas. Era la fiesta de semanas, the festival of weeks. O también era la fiesta de harvest, de cosecha. Era 50 días, ellos celebraban la cosecha, lo que Dios le había provisto. Y eventualmente Pentecostés se convirtió en la fiesta de conmemorar los 10 mandamientos. Por lo tanto, Dios sacó a Israel de la esclavitud. 50 días después, 7 semanas en Shavuot,
Ellos entonces celebraban la ley que Dios le dio, los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Pentecostés es una fiesta judía. Es una fiesta del pasado, que ellos celebraban los 10 mandamientos, la cosecha, las semanas. Y ahora algo sucede, los cristianos lo celebramos porque 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo desciende en esa fiesta judía, donde había mucha gente llegando, como yo llegué como peregrino a Jerusalén. Había mucha gente para celebrar la fiesta. Y en ese momento, o sea, Jesús resucitó, estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos. Era domingo, muchas veces que se aparecía. Y después que subió al cielo, 10 días después, Jesús le dijo a ellos: esperen, no hagan nada hasta que descienda el Espíritu Santo. Y como 10 días, en el día de Pentecostés, dice que estaban todos juntos, unánimes, en el mismo lugar. Verso 1, capítulo 2 de Hechos. Estaban ahí en esa gran fiesta. Por lo tanto, hermano, nosotros celebramos que este es el evento que Dios estableció, constituyó. Los creyentes que eran individuos, discípulos, y lo hizo ahora una sola iglesia. Iglesia no significa edificio. Es incorrecto decir yo voy a ir a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia? Usted no va a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Usted puede decir yo voy a ir a la reunión o al culto o al encuentro con la iglesia. Pero nosotros, we don't go to church, we are the church. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo por causa del Espíritu Santo que nos une. A los lindos, a los feos, a los grandes, a los diferentes tamaños, colores, no importa, educación, trasfondo. Jesús, esas cosas son irrelevantes, esos complejos que nosotros tenemos son irrelevantes. Usted sentirse mejor o peor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace todo uno. Todos nosotros somos lindos, somos preciosos, somos real sacerdocio. No deje que nadie le diga lo contrario. Cuando usted se mira al espejo, no diga mira qué horrible yo soy. Mira lo precioso, la preciosa que soy. Mira lo que el Espíritu Santo hace. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo por lo menos cuando yo me levanto, yo me miro al espejo, yo tengo un espejo grande y ahí está mi esposa y yo digo, ay, you're beautiful. Y mi esposa piensa que yo estoy hablando de ella. I'm beautiful. Yo me tengo que alabar algunas veces. Si nadie te alaba, alábase un poquito. Y yo me miro. Es para relajar, es para relajar. You're beautiful. Qué lindo. Bueno, en inglés no sé, lindo sería, pero you're beautiful. Y me estoy hablando a sí mismo. So, hermanos y hermanas, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Si usted lee Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vemos primero que estaban juntos, estaban obedeciendo a Jesús, se quedaron. Hay mucha gente que son nerviosos, que no pueden, le dan Jesús instrucciones, quédese quieto, y hay gente que no puede quedarse quieto. Usted sabe la gente que Jesús sanó, la multitud de que Jesús bendijo, y solamente los quietos, los que se quedaron eran 120. Los demás estaban haciendo sus cosas, cocinando, trabajando, pero había 120. Gracias a Dios por esa gente fiel, ¿verdad? Esa gente fiel, porque dice cuando Jesús resucitó, en 1 Corintios 15, dice que había 500 personas que habían visto a Jesús. O había una más que esa gente. Pero solamente 120, la mamá de Jesús, María Magdalena, los discípulos, se quedaron en el aposento alto, en el lugar que se parece a algo así. Así mismo se parece, uno lo mira. Y el eco. Cuando yo fui a Jerusalén y yo fui a ese lugar, yo le di la historia ya. No, yo no le di la historia. Yo seguí predicando. Le dije de la bienaventuranza. Eso sí que le dije. Porque mi mente no está tan mal, ¿no? Pero me olvidé decirle, cuando yo fui a la iglesia de aposento alto y entramos ahí, primeramente uno habla y hay un hueco. Hello. No diga hello. Hola o gloria a Dios. Y uno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hay un montón de gente
de diferentes países reunidos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Espontáneamente, sin nadie programarlo. Un grupo que venía de Turquía, otro que venía de Rusia, otro venía de Siria, de otros diferentes lugares, de Líbano, había de diferentes países que se reunieron. Empezaron a reunirse y algunos estaban cantando en su lenguaje, otros en otro lugar estaban orando, otros se reunían y ese lugar se convirtió tan diferente a la iglesia de la bienaventuranza que nos votaron. A una iglesia, a un lugar donde espontáneamente los cristianos tenían algo en común. Teníamos a Cristo. Ninguna de esa gente yo conocía personalmente, nunca había escuchado de ellos, pero teníamos una cosa, que éramos familia. Literalmente somos hermanos y hermanas porque Cristo, por el Espíritu Santo, nos hace uno. Y algunos cantaron cánticos que nosotros sabemos en su lenguaje. Qué lindo la unión, la continuidad. Por eso nosotros afirmamos los credos de la iglesia, porque nosotros enseñamos que nuestra iglesia no somos la única iglesia y que nosotros inventamos estos credos y esta adoración, sino que viene de la antigüedad. Tenemos 2000 años de credo, de adoración, de liturgia, de confesión de pecado, que escuchar el mensaje y que nosotros también seguimos transmitiendo a futuras generaciones. Por lo tanto, si usted ve algo en el culto y dice, ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos y hay una historia histórica, o sea, hay algo histórico, un trasfondo. Yo le digo, hermanos y hermanas, cuando estuve ahí, estuve allí en el aposento alto, qué experiencia más linda de saber que somos uno en Cristo y que el Espíritu Santo es que nos hace uno. El día de Pentecostés hubo un viento que sopló, hubo un ruido del cielo. Hubo lenguas de fuego que se apareció, como vemos en la pantalla. Y también vemos que la gente empezaron a hablar en otros lenguajes. La palabra griega glosolalia. Glosolalia significa lenguas, pero lenguas que ellos entendían. O sea, ellos no lo entendían, ellos nunca lo aprendieron, pero la gente entendía lo que ellos estaban diciendo. Es como yo tratar de hablar alemán sin nunca estudiarlo. Ellos empezaron a hablar en diferentes lenguajes. ¿Y qué es lo que ellos decían? Era entendible para los demás. Ellos estaban alabando y glorificando a Dios. Las proezas, las maravillas que Dios estaba haciendo. Y la gente a su alrededor escucharon y entendieron de diferentes partes, leímos, diferentes lugares, el lenguaje de alabar a Dios en su propia lengua. Y dice la Escritura también que mientras que ellos estaban maravillados que esta gente sabía hablar su lenguaje, muchos pensaron que estaban borrachos porque era las 9 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes les gusta una tequila a las 9 de la mañana? Sí, tiene un problema, quizás. Si eso es lo primero que usted, todo con moderación está bien. Pero si alguien le dice usted tiene un problema con licor, es que quizá usted tiene un problema con licor. Si alguien tiene que decírselo, es que quizá es un problema que usted debe considerar. Pero esta gente no estaba llena de licor. Estaban llenos de algo más poderoso. Y ahí se levantó Pedro, que siempre hablaba, pero esta vez habló impulsado por el Espíritu Santo. Y le dijo a esta gente lo que Cristo había hecho, lo que habían pasado algunos días atrás, algunas 7 semanas atrás. Y entonces le dijo a la gente dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntese, cambien su forma de ser, bautícese y dijo, y reciban el don del Espíritu Santo. Y sabe ese mensaje, ¿cuánta gente respondieron? 3,000 personas. Eso es un buen mensaje. Inmediatamente los discípulos que eran individuos, ahora se constituye una asamblea, una congregación de 3,000 personas que se reúnen ahora para adorar al Cristo de la gloria. Por eso nosotros tenemos rojo en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque simboliza el fuego, la llama del Espíritu Santo que es real en nuestro mundo, en nuestra congregación. Segundo punto entonces, ya sabemos lo que es Pentecostés. Si usted sale de aquí y alguien le pregunta, ¿qué se dijo el domingo? ¿Qué celebraron? Usted dice, nosotros celebramos Pentecostés.
Y usted puede ahora decirle qué significa 50. Pentecostés significa 50 días, 7 semanas de la Pascua, pero celebramos el Espíritu Santo que se derramó el cumpleaños de la Iglesia Universal. Ahora, ¿qué diferencia hace Pentecostés hoy en día de lo que ocurrió a los primeros creyentes cuando recibieron esta experiencia 2000 años atrás en una fiesta judía? ¿Qué diferencia, qué implicaciones, qué relevancia tiene para nosotros? Primero, Pentecostés habla de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nosotros los presbiterianos nos conocen como the frozen chosen, como los escogidos congelados. Porque muchas veces con nuestro tipo de adoración en algunas iglesias, en algunos lugares en el mundo, quizás muchas personas no puedan caracterizar de esa forma. Pero Juan Calvino se conoce como el teólogo del Espíritu Santo. Habló mucho acerca del Espíritu Santo. Juan Wesley habló del Espíritu Santo, no solamente de que nos da poder, sino nos da fortaleza para seguir siendo más como Cristo. Nosotros podemos aprender que Pentecostés no simplemente se debe de celebrar una vez al año, sino que nosotros debemos de reconocer la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En ese día algo sucedió que quizás no ocurre hoy en día. Hoy en día nosotros quizás no escuchamos un viento, un soplo, un ruido, no vemos lenguas de fuego, pero sí sabemos que el Espíritu Santo mora y descansa y reposa en nuestra vida. Pentecostés significa que nosotros somos creados para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces no lo reconocemos porque estamos distraídos, tenemos miedo, tenemos temores, tenemos bajas expectativas, pero el Espíritu de Dios sabe lo que hace. Yo puedo citarle mucha Biblia, pero aquí, ¿sabe lo que dice Jesús? Que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a servir a Dios mejor con poder. Nos regala regalos, o sea, dones espirituales. Nos da la capacidad para vivir una vida victoriosa. No tenemos que vivir una vida derrotada porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora en su vida y mora en mi vida. Dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda a confesar que Jesús es el Señor. El Espíritu también es que nos une y nos hace un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. El Espíritu nos ayuda a orar y cuando no podemos orar, lloramos. Y cuando no podemos llorar, ¿sabe? Dice el Espíritu intercede a Dios Padre por nosotros. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. El Espíritu es que nos guía a ser más como Jesús. ¿Cuánto quisiera ser más como Jesús? Las implicaciones son entonces cómo nosotros podemos confiar más en el Espíritu Santo. Cómo podemos ser más atentos, más sensibles. Cómo nosotros podemos crecer en el Espíritu, en el fruto del Espíritu. Cómo nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con nuestros fracasos, con nuestro pecado, con nuestros defectos, para que seamos más como Jesús. Reconozcamos el poder y la presencia del Espíritu Santo. Segundo, Pentecostés también nos ayuda a entender el rol central de la iglesia en la obra de Dios en el mundo. ¿Qué significa esto? Se recuerda que antes el Espíritu estaba en el mundo, pero usualmente reposaba o descansaba sobre ciertas personas. Los discípulos al principio eran un grupo fragmentado, que eran seguidores y seguidoras de Jesús. Pero Pentecostés hace algo intencional. Pentecostés hace que el grupo se una y ahora una congregación, una asamblea. Este grupo se reúne y es bautizado. Este grupo se une y comparte vida junta. Este grupo se une y ahora se enfoca en la enseñanza de los discípulos, en la confraternidad, en romper el pan, en orar juntos. Este grupo se reúne y también ahora vende sus propiedades para ayudar a otros necesitados.
como quizá la familia que vendió su propiedad y dio un diezmo a la iglesia para ayudar a la misión de la iglesia. Gracias a Dios por personas que todavía actúan apostólicamente. Esta iglesia se une y ahora de ser grupos, ahora es un pueblo. Ahora, yo sé que el Espíritu Santo puede hacer lo que le da la santa gana. Y Dios podía morar individualmente en personas, donde quiera que estaban. Pero ¿qué cosa? Pentecostés es precisamente la intencionalidad de Dios de que la iglesia no debe ser dirigida por individuos, sino como grupo, como comunidad, como iglesia, como asamblea, como eclesía. Pentecostés nos dice vívidamente, dramáticamente, que no somos llamados individualmente meramente, sino que somos llamados como comunidad entera para nosotros poder influir al mundo el mensaje de Jesucristo. No es un accidente que cae el Espíritu Santo a un grupo de personas, 120, y ese grupo se constituye una iglesia y ahora 3,000 personas más se unen a ese grupo. Por lo tanto, la iglesia es símbolo del templo de Dios. Dios mora en un templo. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Que Dios mora en su corazón, ese templo. Pero quizás lo que usted nunca se dio cuenta, lo que han leído en la Biblia, el primer capítulo de la Biblia es Génesis 1. Y el último capítulo de la Biblia es Apocalipsis, 22. Y el capítulo 1 y el capítulo de Génesis, y el capítulo último de Apocalipsis, tiene algo en común. Génesis habla de la creación. ¿Y sabe lo que está describiendo el autor de forma metafórica? Porque eso no es un libro, eso no es un capítulo de ciencia. ¿Okay? Mucha controversia innecesaria, tomando ese pasaje como literalmente científicamente. Lo que ese pasaje nos habla es una enseñanza profundamente teológica. Y lo que nos dice es que Dios creó el mundo, no porque Dios necesitaba crear un mundo, sino que Dios formó el mundo y en esa formación el mundo funciona como un templo. Dios entonces habita en el mundo. Si usted lee Génesis 1, se describe el mundo básicamente como un templo. Había un dome, una cúpula, ¿right? Y que hoy día sabemos que no es una cúpula, pero ellos lo miraron de esa forma. Había el cielo, el agua y la tierra. Y todo eso manifiesta que Dios habita ahora en el mundo. El mundo se convierte en su templo. Ahora, si usted mira Apocalipsis, el último capítulo, también dice que en la nueva Jerusalén desciende a la tierra. ¿Y sabe qué? Dice, ya no hay necesidad de luz, no se necesita electricidad, no se necesita sol, ni panel de sol, ni nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice, el mismo Cordero de Dios es que alumbrará la tierra. Y dice también que ya no hay necesidad de templo. ¿Sabe por qué? Porque ahora la tierra es restaurada y como en Génesis, Dios habita otra vez en el templo. Su cuerpo, su mente, su vida, piénsalo de esa forma, es templo. Y ahí habita el Espíritu Santo. En la palabra hebrea es Shekinah, la gloria, la Shekinah de Dios. Mora en nuestra vida, la gloria de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, el rol central de eclesía, no de la iglesia como edificio, sino de congregación, es vital. Porque eso es contra del individualismo que vemos en la sociedad hoy en día. Que nosotros, hay mucha gente que dice, la iglesia es aprovechosa, pero innecesaria. Yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Porque no ven el rol, el Pentecostés no dice, oh sí. Pentecostés dice, no, el Espíritu no desciende hasta que todos estén juntos, unánimes, en el mismo lugar, esperando la promesa de Dios. Y entonces recibirán poder y me serán testigos por todo el mundo, por Jerusalén, Samaria, Judea y por todas las partes del mundo. Por lo tanto, usted en este día de Pentecostés se pregunta, ¿cuál es mi participación en la congregación de Jesucristo, en la asamblea de Dios? ¿Cuál es mi participación en la adoración,
en la misión, en el compañerismo. ¿Cómo yo puedo renovar mi vida? ¿Cómo yo puedo ser un miembro esencial en la obra de Dios, en el camino de Dios? ¿Cómo yo puedo usar mis dones para edificar la eclesía, la comunidad de fe, el pueblo de Dios, y no simplemente para edificarme a mí mismo? ¿Cómo yo puedo compartir el amor y la justicia de Dios con el mundo entero? Tercero, ¿por qué importa Pentecostés? ¿Qué diferencia hacen? Habla sobre la naturaleza y la misión multilingüe de la iglesia. Fíjese bien que descendió el Espíritu, empezaron a hablar lenguas, diferentes lenguas que no habían aprendido, y simbólicamente eso nos deja saber a nosotros que la misión de la iglesia es multilingüe, es multicultural y multirracial. Que el Dios no se, diferente a la Torre de Babel en Génesis 11, que en Génesis 11 la gente hablaba un solo lenguaje y Dios lo dividió. Ahora viene mucha gente en Hechos capítulo 2 de muchos lenguajes y Dios les une ahora. Usa el lenguaje para dejarles saber que ellos pueden escuchar el mensaje en su propia lengua. Por eso dice Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, porque todos somos uno en Cristo. Eso es lo que hace Pentecostés, une a la gente que están divididas. Ahora, ¿cómo hemos vivido esa realidad? ¿Somos una iglesia realmente unida? No estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, la eclesía de Jesús. O como Martin Luther King Jr. dijo en su cita famosa, la hora de las 11 de la mañana de domingo es la hora más segregada en los Estados Unidos. The most segregated hour in the United States, it's 11 o'clock Sunday morning. Piensa bien eso. Sus grupitos de tal color se reúnen, de tal lenguaje se reúnen. Todos adorando al mismo Dios, al mismo Cristo, pero subdivididos y cómodos en nuestra comunidad. En vez de, yo sé que hay factores de lengua y de cultura, pero hermanos y hermanas, piénsalo bien. Muchas veces nosotros proclamamos el amor de Dios para todo el mundo, pero vivimos más segregados que cualquier otra sociedad. Nuestra iglesia está más segregada que las Fuerzas Armadas. Examinemos nuestro corazón, rechacemos el prejuicio, tenemos que arrepentirnos de cualquier racismo que nosotros tengamos, simplemente por discriminar gente por su lenguaje, cultura, aún religión. El espíritu de Pentecostés nos dice que Dios usa lenguas para unirnos, no para dividirnos. Número 4, la misión, el ministerio inclusivo de la iglesia. Pedro se levantó, predicó un tremendo mensaje y dijo en el verso 17 y 18 de Hechos capítulo 2, como buen predicador citó la Biblia y él citó el profeta Joel y dijo, mira, esto fue lo que Joel había prometido y había proclamado. Dice en el verso 17, sucederá que en los últimos días, ya estamos en los últimos días, hace 2000 años estamos en los últimos días. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y entonces empieza a describir las personas particulares. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. El verso 18, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Siervos y siervas aquí no están usando como usted un siervo de Dios, una sierva de Dios. No, están esclavos, la gente más baja de la sociedad. O sea, la promesa es para todo el mundo, para todas las edades, jóvenes y ancianos. Es para todas las edades, hijos e hijas. ¿Right? Y también para todas clases sociales, aún los esclavos y las esclavas. Pentecostés nos habla que la iglesia debe ser inclusiva, no exclusiva. Que la iglesia debe incluir a todos los creyentes, que cada uno de nosotros tenemos algo que contribuir. Por supuesto, no todo creyente tiene toda la capacidad,
los dones, pero juntos sí tenemos toda la capacidad, todo el poder que necesitamos para transformar el mundo, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Nos preguntamos, ¿cómo usted está sirviendo a Dios en este día bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo está ejerciendo sus dones? ¿Usted está sirviendo a Dios con gusto? Yo dije, esa es una palabra que se traduce en inglés como gusto. Gusto y gusto es la misma. Se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Dios está llamando a gente que sirva a Dios con gusto, con poder, con ardor, con fuerza. Y aunque estemos débiles, aunque estemos pasando por pruebas, dificultad, nosotros decimos y proclamamos: el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mi vida, para que así todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuánto dice amén? Examinemos nuestras actitudes, nuestras acciones. Estamos estimulando a otros en el día de Pentecostés para que también ellos puedan recibir más poder de Dios en su vida. O estamos, como leímos hoy en los pasajes del leccionario, que habla de Números capítulo 11, que Moisés se reúne con 70 y el Espíritu Santo descansa sobre un grupo de líderes. Antes el Espíritu Santo descansaba sobre profetas, reyes, sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y Josué nota que hay dos personas que no están con ellos, no están congregados, no están en asamblea, y están también proclamando y profetizando. Y él le dice a Moisés, Josué le dice, vamos a detenerlos, vamos a callarlos. Y Moisés dice, ojalá que todo el mundo tenga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descanse sobre todo el mundo. Ese fue su deseo, y en el día de Pentecostés se cumplió. Antes el Espíritu Santo era para ciertos líderes, pero ahora en Pentecostés el Espíritu Santo es para todo creyente. Para aquellas personas que dicen que yo no necesito la iglesia con todos sus problemas y gente y situaciones. Yo no necesito eso en mi vida. Yo quiero dejarles saber que yo sí necesité la iglesia. Porque como ustedes saben mis testimonios, cuando el Señor me tocó mi corazón, yo tuve una iglesia angloamericana. Y en esa iglesia tuve que eventualmente mudarme. Y cuando me mudé a otro estado, entonces yo tenía la necesidad de buscar una iglesia. Y ahí encontré una iglesia hispana. Imperfecta, pero una iglesia en Jersey City. Y esa iglesia me enseñó la importancia de que aún a pesar de la diferencia que podemos tener, esa iglesia Dios la usó para literalmente sacarme de la calle, para librarme de peligro, de la maldad. Esa iglesia, cuando alguien viene y me dice a mí, yo no necesito la iglesia, yo le doy mi testimonio. Yo le digo, yo voy a defender la iglesia. Yo voy a defender la iglesia, porque fue la iglesia que me ayudó a mí, que me dio enfoque, me dio propósito en mi vida. Cuando mi familia no me lo dio, la iglesia estaba allí. Dios usó gente imperfecta para guiarme, para amarme, para perdonarme, para ayudarme. Por lo tanto, aún esas personas que rechazan la importancia de congregarse, yo le digo, usted necesita volver a la historia de Pentecostés. Ahí empezó todo. Y Pentecostés no ocurrió hasta que estaban todos juntos, unánimes en el mismo lugar. Y estratégicamente, intencionalmente fue entonces que la iglesia nació y empezó como congregación, como asamblea de Dios. ¿Cuánto dice amén? Ahora yo quiero que usted mire, yo voy a beber un poquito del agua que me están siguiendo con el video, ¿eh? Nuestra vida muchas veces, como yo le dije a los niños, puede ser que esté vacía. Y necesitamos más y más del Espíritu Santo para llenarnos. No importa lo que usted esté pasando en su vida, recuerde que la fuente de toda virtud y verdad se encuentra en el Espíritu de Dios. Y que nosotros no tenemos que vivir una vida vacía, sino llena del fuego y el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene que saltar y danzar, usted puede hacerlo si quiere. Pero eso no es símbolo de la presencia de Dios, necesariamente. Pero algo ocurrió en la iglesia primitiva, que ellos notaron que esta gente estaban como borrachas, tenían un problema.
Algo ellos vieron que llamaron la atención, además de lo que ellos estaban proclamando. Y nosotros debemos de ser tan notables que la gente pueda ver en nosotros que tenemos algo diferente, que estamos llenos de rojo, que estamos llenos de la presencia de Dios. Y cuando nos sentimos vacíos, sabemos a dónde acudir, sabemos a quién ir. Y oramos a Dios y al Espíritu de Dios que nos dé más fuerza para nunca rendirnos. Que eso sea una realidad. ¿Cuánto aman la iglesia? ¿Cuánto le ama la iglesia? Gracias a Dios por el Padre que envió al Hijo. Y el Hijo y el Padre enviaron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produjo esto. Esto fue lo que el Espíritu Santo hizo. A Dios sea la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque en este domingo nosotros nos regocijamos con otros creyentes a través del mundo entero. Nos unimos celebrando y recordando los 40 días de la apariencia de Jesús en su resurrección y 10 días después de espera. Gracias por los 50 días, por las 7 semanas, por el derramamiento del Espíritu Santo que continúa llenando nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por usar la iglesia para guiarnos, para corregirnos de error. Que cuando fallamos, en vez de castigarnos, condenarnos, echarnos fuera, nos recibe, nos ayuda a sanar, nos ayuda a reflexionar y a volver a redimir. Gracias por el aposento alto, por la presencia de Jesucristo en nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús.